El mundo del mastering es un poco misterioso, místico, que la gente piensa que únicamente necesitas de equipos carísimos, ecualizadores de 2.000, 5.000, 20.000 dólares, compresores súper específicos para mastering, o en su vez plugins bien específicos que sirven para una cosa nada más en el mastering, igual son muy caros, cientos o miles de dólares en algunos casos. El día de hoy te voy a mostrar 7 plugins completamente gratuitos que te pueden funcionar para tu mastering. Yo soy Javi Vaz y esto es Busque Productora. Nuestro primer plugin gratis es por parte de Plugin Alliance, que ya vimos un video de ellos, todos sus plugins quieren gratis, se los dejo aquí arriba. Es el VX MasterDex Classic, que es una versión más pequeña del MasterDex Pro, que bueno, anteriormente era diferente. Esta es una versión como que más moderna que le hicieron. Antes era mucho más parecido a este. Ahora es una máquina más parecida a las nuevas de la serie VX. Esta maquinita te va a dar un color analógico muy chévere. Vas a tener algunos controles que te van a servir mucho. Por ejemplo, el THD, que es el que tenemos aquí en la esquina superior derecha, es el calor analógico que vamos a tener. Si le ponemos mucho, vamos a tener bastante ese ruidito de las máquinas o ese calorcito que les da a las máquinas, del warm que le llaman. Pero tampoco te excedas porque puedes darle mucho ruido que te va a manchar mucho tu máster. En el volumen tenemos qué tanto vamos a entrar al plugin, qué tanto vamos a saturarle dentro del plugin, porque obviamente si le ponemos mucho va a entrar saturada la señal y los procesos van a ser mucho más duros, pero si le entramos un volumen medio podemos ir viéndole qué tanto está haciendo. El Stereo Nacer es un imager que les abre la imagen, que si le pones a mucho te va a abrir por completo la imagen y en el centro te queda un hueco, así que ten cuidado con eso. Pero si le pones de un 25-30% vas viéndole cómo te va viendo, si te abre mucho las cosas o no, ya depende de ti. La fundamental, lo foundation, es esta parte donde vamos a ver si queremos más nuestra mezcla masterizable más brillante o más oscura, si queremos más presencia de bajos o no tanto y queremos hacerle más brilloso. Acompañado con el tono que nos va a poner, si ponemos al máximo, obviamente va a tener muy brillante la mezcla y al contrario tendríamos muchos graves. Y por último tenemos nuestro output trim, que prácticamente sería como tener un limitador dentro de esta máquina. Podemos ponerle en -1, -0.5 dependiendo cuánto necesiten. Igual aquí tenemos un medidor de la dinámica que debe ser como un gain reduction y tenemos aquí unos medidores que nos pueden ayudar. Otro plugin que te puede servir mucho dentro de tu master es el Tone Boosters, es el Geometer. Esto básicamente es una imagen, un imager que te va a ayudar a abrir tu imagen como le expliqué en el anterior. Pero aquí también tienes algunos medidores que te va a servir aquí como un espectrograma para ver qué tan abierta está la mezcla. Aquí en los paneos en qué frecuencias estamos abriendo más o menos. Por ejemplo en esta imagen vemos que en el R está por los 100, está abierto más a la derecha. En la parte de encima de los 10K está todo al centro. En la parte de los 30K, de los 30 Hz también está todo en el centro. Y eso nos puede servir mucho como una imagen para ver cómo está nuestra mezcla balanceada en cuanto al panorama. Uno de mis compresores preferidos gratuitos es el TDR Koltenikov. Por suerte yo tuve la opción de comprármelo, que es una inversión de $10, creo que fue una promoción, porque el precio normal es de 50 euros, pero yo tuve una promoción ahí que valió $10, que es muy bueno, y a diferencia del pago no hay muchas diferencias. Tienes algunas opciones extra, como por ejemplo esto de Soft Knee y la parte de aquí de edición, que este no lo tiene, pero son muy parecidos, los dos son muy transparentes, no te colorean nada, es una compresión muy clara, te ayuda bastante a coger las dinámicas. Puedes aplazarlo mucho si deseas, pero también es muy sutil si lo quieres. Si quieres ir controlando qué tanta compresión tienes aquí en el delta, puedes ir escuchando lo que estás comprimiendo. Tienes un auto gain, no puedes hacerle manual, tienes una mezcla por si quieres hacer una compresión paralela. El attack, el release, tanto de el RMS o el peak, porque aquí tenemos un compresor específico para picos crest que puedes modificarlo. Podemos suavizar la rodilla, podemos aquí ponerle un filtro para que no detecte tanto los bajos. Sí los va a comprimir, pero no los va a detectar. Por ejemplo, si tenemos una canción que tiene mucho bajo
o muchos graves, no vamos a tener que estar comprimiendo todo el tiempo por eso que está saltando, sino decimos que eso no lo toma en cuenta, si va a comprimir lo demás, incluido eso, pero no va a detectar eso. Y como vemos, la diferencia con el pago son muy pocas y como les digo, es prácticamente el mismo sonido. El siguiente plugin que les voy a mostrar es un ecualizador de la marca Sonimus. Es el Son EQ. Como ven, prácticamente es como un Pultec, se puede decir, pero es muy transparente, es unas curvas muy musicales, no te va a colorear así un montoncísimo como que vas a poner y vas a notar una diferencia abismal. Obviamente si le subes todo al máximo sí, pero en sí es uno para corregir pequeñas cosas, tiene muy buenas curvas, es muy musical, como les digo, va a darles un color muy chévere a sus mezclas al rato de masterizar. Y como vemos aquí tenemos la entrada, la salida, un control de boost y atenuación en las bajas frecuencias con 20, 30, 60 u 80 y 100 Hz. Tenemos en el mid que puedes ir eligiendo con una perilla entre los 100 y 4K. Y por último tenemos los highs que va entre 6 y 15K. Tenemos igual un low pass. Podemos del mid hacerle una curva un poco más empinada o más abierta. Tenemos un high pass igual. Y tenemos el drive si queremos como que saturarlo un poquito más. Este es muy chévere, igual les recomiendo que lo prueben, que les va a servir mucho. Seguimos con los ecualizadores, uno de mis preferidos que lo utilicé por mucho tiempo hasta que me compré el Kirchhoff, que ahí destronó a todos los ecualizadores que tenía. Es el TDR Nova. Igual que el Kotelnikov, tiene una versión paga que vale 60 €, pero igual suelen tener descuentos, así que estén pendientes de sus redes. Este es un ecualizador muy transparente, es un ecualizador dinámico que aquí lo puedes poner por frecuencias, tenemos únicamente 4 a diferencia del pago que tiene 6, pero este te sirve mucho, es muy divertido utilizarlo, es muy fácil utilizarlo, es muy intuitivo. Tenemos aquí las 4 bandas que les puedes prender o apagar y puedes elegir diferentes tipos de curvas. Tienes 2 filtros, un high pass y un low pass. Y como les dije, aquí tenemos la parte de aquí, tenemos la parte de la compresión, de la ecualización dinámica, que si queremos una frecuencia que nos está molestando, pues que se baje bonitas, sirve mucho. Si no te gusta ver la pantalla aquí con lo que está viendo el analizador, tú puedes prender o apagar este analizador. Igual tienes el sidechain que se puede ir aquí visualizando, ya sea externo o interno, que sirve mucho. Y igual que los demás, tiene aquí este que se llama Gain Reduction Delta, que si estás haciendo una ecualización dinámica, puedes escuchar lo que está tonando y no pasarte. Por último, ¿qué nos hace falta siempre para una buena masterización? Un limitador que nos controle los picos para que los broadcasts ahorita no nos penalicen por pasarnos un cierto pico, -1 o -2, dependiendo cuál utilicen. Tenemos de la marca LBC Audio, tenemos el Limited Z, que como vemos es un limitador muy simple, tengo una imagen más grande. Y aquí tenemos el limitador, el ceiling de cuánto vamos a ponerle el techo de -1, -2 como les dije, la ganancia. Aquí tenemos qué tan agresivo queremos hacerle, si queremos ponerle que sea bien agresivo con las transientes, que sea muy golpeado, por ejemplo para un hip hop queremos pum pum, o sea más suave para una voz, un pop o una balada. Y aquí tenemos unas gráficas que nos van mostrando cuánto está limitando. Como los demás, igual tiene una versión paga que vale 25 $, pero creo que con la versión gratuita les puede funcionar mucho. Como siempre necesitamos un medidor para saber a cuánto estamos masterizando, a cuánto estamos mezclando, y la mejor opción gratuita es el Ulink Loudness Meter 2. Como ven aquí tenemos varios parámetros que podemos nosotros elegir si queremos sea para streaming, para televisión, algún custom que nosotros queramos. Esto únicamente es para la versión paga, algunos accesos, otros si te vienen la gratuita. Podemos hacerlo más chiquito, más grande. Podemos cambiar la vista entre plugins si queremos que se vea con toda la vista de la gráfica o solo queremos los medidores. Podemos ver la dinámica de la canción y hacer muchas cosas más. Estas funciones, algunas son en la versión gratuita y otras son en la versión paga. No importa mucho en realidad, porque lo que nos importa ver es los números, a ver a cuánto estamos masterizando. Esto sirve mucho porque tenemos aquí los picos máximos, los loops en short term máximos, en momentarios máximos, igual aquí tenemos short term en los integrados, loudness range en loudness unit, la dinámica y el average dynamic. Nosotros podemos ir poniendo aquí a dónde queremos ir llegando y le va a ir
vamos a ir viendo eso. Espero que este video te haya ayudado y te haya gustado. No te olvides compartirlo con tus amigos que lo necesitan también para masterizar sus canciones. No te olvides dejar tu comentario y tu like, que eso nos sirve a crecer el canal. Y si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción, te dejo abajo nuestro link de Fiverr. Hasta la próxima.